Bien, en este video tutorial vamos a hacer una introducción a JSON, ¿de acuerdo? Como lenguaje alternativo al XML, ¿de acuerdo? Para el formato de intercambio de datos. Este es un formato muy pujante que se está implantando mucho. Yo diría que es ahora quizá más atractivo que el XML para la mayoría de las aplicaciones web, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver sus características. Mirad, viene del JavaScript, ¿de acuerdo? Es la notación, es la misma notación que se utiliza para describir los objetos en JavaScript, ¿de acuerdo? Por eso su nombre es JavaScript Object Notation, ¿de acuerdo? Bueno, quizás no es completa, es un subconjunto, más una simplificación de toda la sintaxis que podemos utilizar en JavaScript para objetos, ¿de acuerdo? Por lo tanto es más simple. Y para nosotros lo vamos a ver prácticamente como lo utilizamos el XML, un formato para el intercambio de datos, por ejemplo, entre cliente y servidor, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, se basa en JavaScript, ¿de acuerdo? Y como veremos es muy sencillo para leer y escribir, ¿de acuerdo? Tiene también tipos de datos, pero más genéricos todavía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tiene numéricos que no diferencian entre integers y float, es todo lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cadenas que van entre comillas, booleanos que son true y false, como la mayoría de los lenguajes, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de los arrays, ¿de acuerdo? Los arrays son iguales que en JavaScript, ¿de acuerdo? Van entre corchetes y van numerados de 0 a n sus elementos, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos también de estos objetos que quizás sea lo más interesante, ¿de acuerdo? Y también se puede poner el valor null o vacío, ¿de acuerdo? Mirad, estos objetos van a estar formados por pares clave-valor, lo que antes en XML era el nombre del elemento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora va a la izquierda, ¿de acuerdo? Dos puntos, el contenido, ¿de acuerdo? Y el nombre del objeto va entre llaves, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora veremos cómo traducir XML a JSON, ¿de acuerdo? El elemento iría entre llaves, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a llamar un objeto, ¿de acuerdo? Porque son objetos JavaScript, ¿de acuerdo? Pero se aplica también a esto, ¿vale? A JSON, ¿vale? Y cada uno de los etiquetas, ¿de acuerdo? Va entre comillas, ¿de acuerdo? La parte de izquierda se le llama clave y la parte de la derecha se le llama valor, ¿de acuerdo? Separados por puntos y cada par clave o valor va separado por coma, también muy importante, ¿vale? Los strings tienen que ir entre comillas, ¿de acuerdo? Y lo que no sean strings, lo que sean números, ¿de acuerdo? Pueden no llevar comillas, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, 20 no lleva comillas. Este paréntesis no sería válido, lo he puesto aquí en el texto, ¿vale? Pero no existen comentarios en JSON, ¿de acuerdo? Más o menos sería así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora veremos más ejemplos. ¿Cómo se guardan los archivos JSON? Con la extensión .json, ¿de acuerdo? Bien, quizá un aspecto muy interesante es cómo meter objetos dentro de objetos. Por ejemplo, aquí tengo un objeto que contiene el nombre, Juan, la contraseña, ¿de acuerdo? Y la dirección a su vez es otro objeto. Por lo tanto, abro llaves, cierro llaves y pongo más pares clave valor, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso, la calle y la ciudad. Y así sucesivamente, voy a meter objetos dentro de objetos y así sucesivamente, ¿vale? Y aquí, como decía, bueno, estos elementos lo mismo que ponía arriba, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son clave valor, ¿de acuerdo? También tiene una validación, es decir, que comprobar que en mi archivo cumple estos requisitos, ¿de acuerdo? Se puede hacer en esta página, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a permitir y vamos a abrir esta página, ¿vale? Es esta, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo quiero comprobar que este archivo es correcto, ¿vale? Lo copio, ¿vale? Copio este archivo. Me llevo a esta página, ¿vale? Lo pego, ¿vale? Y le digo validar, ¿vale? Pues me da un error, probablemente porque al copiarlo y pegarlo, pues he pegado ahí unos espacios, ¿vale? Mirad, lo he escrito de nuevo, este es el mismo archivo, pero he escrito aquí, ¿de acuerdo? Porque, bueno, estaba escrito con el editor y las comillas estas que abren y que cierran, pues no son las suyas. Lo suyo es que pongamos la comilla esta que está encima del 2, que son todas iguales, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo, ¿de acuerdo? Como veis, ¿de acuerdo? Y cuando le digo validate, ¿de acuerdo? De todos modos, si yo lo escribo en un editor como el que hemos utilizado siempre, ¿de acuerdo? Que es Sublime Text, ¿de acuerdo? Lo guardo como JSON, lo va a reconocer como JSON, y si cometo algún error, también me lo va a decir, ¿de acuerdo? Si yo edito esto, pues me lo va a decir. Lo edito, por ejemplo, le quito aquí las comillas, ¿de acuerdo? Yo me voy a dar cuenta si yo utilizo un editor ya hoy en día, de los habituales, ¿de acuerdo? Pues me va a informar
cuando yo le indique previamente que es un JSON, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces no tengo problema con la sintaxis siempre que utilice esto, y si no, ante cualquier duda puedo utilizar este validador. Como veis, si yo, como os decía, yo pongo aquí, pues me va a dar un error, ¿de acuerdo? Me va a decir que ahí espera una coma, ¿de acuerdo? ¿Vale? En definitiva, bueno, pues me va a validar, ¿de acuerdo? Que esté bien formado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir, creo que está más o menos claro esto, ¿vale? Con otros elementos también que muy interesantes, que son los arrays, ¿de acuerdo? Los arrays son igual que en JavaScript, van entre corchetes, ¿de acuerdo? El primer elemento se llama 0, pero bueno, en este caso creo que no va a ser necesario. Por ejemplo, si yo quiero que la clave aficiones, ¿de acuerdo? Lo que sería, por ejemplo, el elemento hijo en XML, a su vez tenga otros tres elementos hijos, viaje, fútbol y lectura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues me introducirían como un array, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que aficiones incluye tres aficiones, ¿vale? Viajes, fútbol y lectura, ¿de acuerdo? Como si fueran tres hijos, ¿de acuerdo? Y muy interesante también es que hacer un array de objetos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando yo, por ejemplo, un elemento padre tiene varios elementos hijos, por ejemplo, una clase tiene varios alumnos que a su vez son elementos complejos, o en este caso una aplicación tiene muchos usuarios que son a su vez elementos complejos, ¿de acuerdo? Pues esa lista de elementos complejos sería con una array, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, se llama usuarios y, fijaros, la estructura es la misma, ¿de acuerdo? Corchete, fin de corchete, ¿vale? Pero lo que hay separado por comas, ¿de acuerdo? Son objetos, ¿de acuerdo? Pongo aquí un objeto con todos los elementos clave, valor que quiera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a continuación otro objeto y así sucesivamente. Yo creo que es muy sencillo, se lee muy fácil. Como veis, son más sencillos que el XML, por eso tienen ahí una ventaja en la velocidad y en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente todo lo que hemos visto en XML se puede trasladar a JSON muy fácilmente. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos de conversión. Aquí vamos a ver uno, ¿de acuerdo? Y luego haréis ejercicios, ¿vale? De conversión de XML a JSON, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un XML, por ejemplo, el IES, ¿de acuerdo? Que tiene varios elementos como hijo, como el nombre, la web del IES, el presupuesto, los niveles, que a su vez tiene otros tres niveles, ¿de acuerdo? Y luego ciclos que tiene elementos complejos, ¿de acuerdo? Como el ciclo que tiene un atributo, que a su vez tiene hijos, nombre, grado, decreto, como lo veis, ¿vale? Más o menos lo hemos visto este ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo trasladaríamos este ejemplo a JSON? Mirad, en principio el elemento padre se va a perder el nombre, ¿de acuerdo? Vamos a poner llave y fin de llave, ¿de acuerdo? Y ya, pues los elementos hijos, pues con clave valor, los elementos simples, ¿vale? Pues nombre, aquí lo tenemos, nombre y es abasto, es la web igual, ¿vale? El presupuesto lo hacemos igual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no necesita que vaya comillas, ¿de acuerdo? Aquí en un caso especial, ¿vale? Vemos tres valores iguales para el hijo niveles, ¿de acuerdo? En este caso, lo que hay que hacer es, perderían el nombre de los hijos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y se sustituye por un array, ¿de acuerdo? ¿Vale? Niveles, aquí va la información, como veis, la misma información va aquí, ¿de acuerdo? Niveles en ESO, bachillerato, FP, más sencillo, ¿de acuerdo? Pero va la misma información, aquí voy indicando los niveles que contiene, ¿de acuerdo? Y ya el ejemplo más complejo, como veis, tengo un elemento ciclos, ¿vale? El elemento ciclos tiene tres o ilimitados elementos ciclo, ¿de acuerdo? Que a su vez son complejos, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿cómo trasladaremos esto? Pues será un array de objetos, ¿vale? De objetos con estos elementos o estas claves de valor, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, ¿vale? Ciclos, elementos ciclos, ¿de acuerdo? Va a ser un array y va a tener un objeto, ¿de acuerdo? Otro objeto, ¿de acuerdo? Eso es equivalente a los tres elementos estos, ¿vale? Y cada uno, bueno, pues mirad, también otro detalle es que el ID, que era un atributo de ciclo, pasa a ser una clave más, ¿de acuerdo? Quizás se le pueda poner un indicador si se quiere, pero sintácticamente es así, ¿vale? Un atributo pasa a ser una clave valor más del objeto, ¿de acuerdo? En este caso ID, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así, ¿vale? Nombre, clave valor, grado, lo que tenemos, y decreto título, que, bueno, en este caso particular era un elemento que tenía un atributo, bueno, pues hay que poner el atributo como clave valor, por tanto hay que ponerlo como un objeto. Decreto título, a su vez un objeto, por aquí hay que meterle el año, ¿de acuerdo? El atributo, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los objetos, ¿de acuerdo? ¿Vale? El restante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que este sencillo ejemplo recoge más o menos toda la casuística que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Elementos simples, elementos que se pueden convertir en arrays, ¿de acuerdo? Porque son a su vez una lista de elementos simples, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego ya lista de elementos complejos que son un array de objetos, ¿de acuerdo?
Yo creo que más o menos estos apuntes los tendréis publicados, ¿de acuerdo? Y haréis unos ejercicios de conversión de XML a JSON. Yo creo que es sencillo.